Bueno, es la tercera vez que intento empezar a grabar el video. Me, no sé, me cuesta pensar. Voy a dejárselos para que lo vean antes de ir a lo de Marta, quienes no fueron a lo de Marta, para debatirlo la próxima semana seguro. Voy a compartir pantalla. Ténganme paciencia si me freno. Ahí está. Lo que vamos a ver es el tema de hoy, equidad y acceso a la salud, que tiene que ver con la salud desde una perspectiva de derecho humano, sobre todo. La ficha de la materia empieza así: equidad e inequidad en salud. Las inequidades en salud son aquellas diferencias en la esperanza de vida, cuánto va a vivir una persona, de qué manera se va a enfermar o se va a curar, qué experiencia va a tener de eso. Y estas diferencias son, cuando son inequidades, es porque son innecesarias, evitables, arbitrarias, porque no elegimos que eso no suceda, e injusto. Una desigualdad es una diferencia que es, a ver, otra vez, arbitraria, que no la elegimos, por eso es injusta que exista esa diferencia, por supuesto que es innecesaria y de alguna manera es evitable. Yo acá voy a compartirles las diapositivas de la clase pasada, que volví a hacerles las mismas preguntas. ¿Todas las personas tenemos las mismas posibilidades de tener salud o las mismas posibilidades de enfermarnos? Hablábamos nosotros en la clase pasada de determinantes sociales de la salud. ¿Dónde nacimos? ¿Cómo nos educaron? ¿Dónde vivimos? ¿En qué trabajamos? ¿Cómo envejecemos? ¿Son iguales para todas las personas? No. Algunas diferencias, porque no son iguales, son arbitrarias, no dependen de nosotros. Por eso son injustas que existan, son innecesarias y de alguna manera son evitables. Repasemos. Los determinantes sociales son las condiciones de vida, es decir, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. O sea, cómo viven su vida. Y le va a sumar la definición a la responsabilidad también del sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas públicas adoptadas. A nivel mundial, vamos a ver acá una diapo que refleja los años de vida en función del país en que naciste. ¿Cuánto podés llegar a vivir? En América, en Europa, mayor a 80 años, el verde oscuro, y algunos países de ahí arriba que no sé cuáles son, pero fíjense la diferencia con Sudáfrica, perdón. Y recuerden que Sudáfrica no es pobre porque sí o porque no tenga recursos, sino porque hubo una clase dominante que la saqueó y usó a las personas como esclavas y las dejó sin recursos. Así que no es lo mismo nacer en América del Norte, no es lo mismo nacer en Europa, en Asia, que en Sudáfrica. A nivel nacional también en Argentina tenemos diferencias. Todas las personas tienen los mismos recursos y el mismo dinero para invertir en la calidad de vida de sus habitantes. Todas las provincias constan de la misma tecnología en general, ¿no? En tomografías computadas, en desarrollo científico, en transporte en general, que hagan inclusive en tecnologías en el caminos pavimentados, la luz. ¿Es lo mismo conseguir un estudio de alta complejidad en Misiones que en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no, hay diferencias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Las provincias más oscuras están con una tasa de mortalidad infantil mucho más alta que las provincias claritas. Y a nivel local también hay una diferencia enorme muchas veces entre los barrios privados y los asentamientos, las villas. em,
Retomando en Argentina un ejemplo de inequidad, de esta desigualdad que es injusta, que es arbitraria, porque no elegimos nacer en Chaco, Formosa, Misiones, eh, Jujuy, las más oscuras, eh, son arbitrarias, innecesarias, injustas y de alguna manera evitables. La mortalidad infantil está fuertemente ligada a las condiciones en que viven esas comunidades. No es lo mismo otra vez vivir en Corrientes, Chaco, Formosa, que vivir en Buenos Aires u otras provincias, por ejemplo, Tierra del Fuego, que está más clarita. El 50% de esas causas de mortalidad infantil son reducibles, es decir, son modificables y evitables, no dependen de lo que puedan hacer las personas, no dependen de algo que les pasó que no pueda ser evitable a esas personas. Entonces representan una inequidad en salud. ¿Y cómo son evitables o modificables? Los determinantes sociales de la salud son modificables por las políticas públicas que se articulan para modificar estas condiciones de vida injustas. Bueno, pero ¿cómo diferenciamos una desigualdad que expresa una inequidad y aquellas diferencias que son inevitables? Porque hay diferencias que son inevitables. Aunque las vivamos como injustas, no podríamos cambiarlas. Aquellas diferencias que son por las variaciones naturales o biológicas, o las diferencias que dependen de lo que las personas elijan, es decir, sus estilos de vida, no son inequidades en salud porque no dependen de situaciones injustas y evitables. Por ejemplo, el riesgo aumentado de tener un infarto en varones mayores de 50. Si lo comparamos con población de menor edad, a los 20 tenés mucha menos posibilidad de tener un infarto que a los 50. Y también las personas con útero, también con su formación biológica y sus hormonas y demás, tienen menores posibilidades de tener un infarto. Y esto es una diferencia que es inevitable. No se puede modificar y por lo tanto no se puede tomar como injusta. Pero, ojo, porque vamos a retomar esta idea y la vamos a darle una vuelta de rosca, la vamos a analizar. En cambio, dice, las diferencias injustas se pueden evitar en salud, que son productos de los determinantes sociales de la salud, son inequidades en salud. O sea, estas condiciones de vida en las que viven las personas que son injustas, son evitables por medio de las políticas públicas y entonces son inequidades en salud. Las diferencias injustas y evitables en salud, que son productos de los determinantes sociales, son inequidades sanitarias. Hay diferencias en las condiciones en que vivimos, porque la sociedad es desigual por su estructura. Estructuralmente se estructura desigual. Ya lo decía Piña, la pobreza no es natural, la pobreza se genera por un sector social con mayor poder. Hay gente con más riqueza, poder y recursos que les permitirá a esas personas aumentar su riqueza, poder y recursos mucho más fácil que hay gente que la gente pobre que tiene escasos recursos, que tiene menos capacidades, les va a costar más acceder a cambiar su situación. Y esto es arbitrario porque uno no elige nacer en una familia con mayor recursos que en otra. Y esto es injusto, es innecesario y es evitable y entonces por lo tanto produce equidades sanitarias. El problema no son las diferencias, somos todas las personas diferentes. Hay gente con vulva, hay gente con pene, hay gente blanca, marrón, negra, hay gente gorda, gente flaca, gente en la niñez, gente atravesando la adultez y gente en la vejez. Hay gente cis y gente trans. El problema es que por sobre esas diferencias se establezcan jerarquías en el acceso a los derechos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que parece que tuviera más derecho en tener salud que otras. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. Las inequidades sanitarias se dan cuando las condiciones en las que vive una población le impiden acceder a una calidad de vida saludable.
Esas condiciones de vida son arbitrarias, injustas, innecesarias, pero evitables. ¿Cómo? Ya lo venimos diciendo varias veces, los determinantes sociales de la salud son modificables a través de las políticas públicas que pueden revertirlo. ¿Qué es la equidad? ¿Equidad e igualdad son lo mismo? Si yo digo, bueno, para el presencial voy a comprar sanguchitos para todos y todos vamos a poner 1.000 pesos porque están re caros, sobre todo los especiales. ¿Esto es equitativo? Bueno, como no estamos juntos, voy a responderlo. No, la verdad es que no, porque no todos tenemos la misma posibilidad de poner 1.000 pesos, ni para todos 1.000 pesos representa lo mismo. Esto sucede una y otra vez en el chat de mamis y papis y mapadres de la escuela, cuando juntan, ahora para el Día del Maestro, fijan un número generalmente. Eh, este año era entre 500, no, eran 3.000. Y vuelvo a decir lo mismo. Loco, hay gente que tiene un montón de hijes en la escuela o 3 hijes y entonces no puede poner casi 10 lucas, 3 por cada pibe, eh, o tiene menos recursos. No representa el mismo gasto 3.000 para una persona que 3.000 para la otra. Eso es una diferencia que se traduce como en una desigualdad, digamos. Acá vamos a ver un ejemplo que probablemente lo conozcan de las redes sociales, que tiene que ver con la equidad. Hay 3 personas que quieren ver un partido, pero no tienen las entradas, así que lo intentan ver atrás de un paredón. En esta imagen, ¿las 3 personas tienen la misma posibilidad de ver el partido? Bueno, no, evidentemente no. Dieron cuenta que había 3 cajones tirados, pensaron, bueno, uno para cada uno, así es igual para todos. Repartieron uno para cada uno, para cada uno, y ahora resulta que ¿tienen todos la misma posibilidad de ver el partido? No, igual no tienen todos la misma posibilidad de ver el partido por igual. Hay que repartir el recurso de manera diferente para que todos accedan a la misma posibilidad. ¿Ustedes piensan que somos una sociedad equitativa? Bueno, acá hay una diferencia en lo que es igualdad, es que es el mismo recurso para todos, pero no accedemos a la misma posibilidad de, de respuesta, digamos, de objetivo. El objetivo era ver el partido y si le damos un cajón a cada uno, hay alguien que igual no llega y hay alguien que tiene ventajas porque hasta puede apoyarse con los codos. Equidad es lograr que todos puedan ver el partido en las mismas condiciones. Yo les hice buscar neoliberalismo y meritocracia, así que después vamos a ver qué pasa con estas circunstancias, con el recurso social. Un ejemplo de inequidad, una diferencia injusta, es esta viñeta, digamos. Acá hay un profesor y dice que para el examen sea justo, le van a tomar a todos la misma prueba que va a ser subir al árbol. Hay un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca, un lobo y un pájaro. A todos, o sea, todos van a poder, hay gente que directamente ni siquiera va a poder subir a ese árbol. Hay gente que lo va a hacer volando, hay gente que puede trepar, digamos, cuando el recurso es el mismo, no alcanza para ser equitativos con todos. Hay diferencias que plantean que no todos accedemos a las mismas posibilidades en la calidad de vida. Ejemplo, hay sectores de la población, como es el sector de las personas trans, que viven muy poco. La esperanza de vida de la población trans es de 35 años. Hay otros sectores, como por ejemplo la gente que trabaja en condiciones insalubres, y esto muchas veces no es una elección, no queda otra. Como contaba Silvina, mi amiga, en las papeleras de Misiones, que son altamente tóxicas, y que después de luchas lograron que pagaran un poco más y que redujeran las horas de trabajo. Pero no es elegible en qué trabajemos y hay trabajos que son mucho más insalubres que otros. Y vuelvo a preguntar lo mismo, porque es necesario que lo tengamos presente.
¿Todas las personas tenemos las mismas oportunidades para cuidar nuestra salud? O sea, depende de dónde trabajemos, depende de dónde vivamos. ¿Todas las personas vivimos en las mismas condiciones? ¿Todas las personas contamos en igual medida con las necesidades básicas satisfechas, con un trabajo estable y digno que nos permita sentirnos realizados, una familia que nos crió con amor, la oportunidad de descansar, de tener momentos de ocio y de placer, el mismo capital cultural, o sea, la misma educación, la misma red de contención que es el capital social, el mismo capital simbólico que es la personalidad, la capacidad de poder, por ejemplo, defender nuestros derechos, no tener vergüenza, ir al frente? No, la verdad es que no. Las condiciones de vida hacen que vivamos eso de maneras diferentes que en muchas circunstancias son injustas porque son arbitrarias y se podrían evitar modificándolas con las políticas públicas. Si no podés acceder a una calidad de vida saludable porque perteneces a un sector social con menos recursos o a un sector social al que la sociedad condena, hay desigualdad. Si encima no se articulan los mecanismos, o sea, políticas públicas para que puedas acceder a una calidad de vida saludable, hay inequidad. Diferencias, volvamos a esto que yo les dice, ojito, no son inequidades en salud. Y la ficha va a decir que no son inequidades si esas variaciones son naturales o biológicas o las diferencias que dependan de lo que las personas elijan, de sus estilos de vida. Esto no serían equidades en salud porque no dependen de situaciones injustas y evitables. Pero ojo con este concepto porque se puede aplicar dañinamente, digamos. Las diferencias que son por variaciones biológicas o naturales, o sea, que yo en la vejez tenga artrosis, me duela más la cintura, tenga más posibilidades de tener una ACV, hipertensión, que en la niñez, eso no se puede evitar. A medida que crecemos, nos vamos deteriorando y nuestra calidad de vida o nuestra calidad de salud se va deteriorando. Esto es inevitable. Ahora bien, lo mismo la niñez y la vejez teniendo recursos que teniendo menos recursos, no. O sea, lo que nos va a pasar en la biología, si solo diferenciamos niñez de adultez, es una cosa, pero no son los mismos una niñez con menos recursos y una vejez con menos recursos que una niñez y una vejez con mejores recursos. También hay diferencias biológicas, cromosómicas, o congénitas del nacimiento, o personas que tienen diabetes también en el embarazo, y esto no es algo que se elige, pero no es lo mismo atravesarlas con recursos que sin recursos. Los estilos de vida, que son, según la ficha, diferencias no injustas, también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, lo que dice Débora Ferrandini, hay que tener en cuenta que las personas no son absolutamente libres de elegir cómo vivir. Dice, les indicamos a las personas lo que tienen que hacer como si las actitudes individuales fueran suficientes para construir modelos de vida saludables. O sea, si yo vivo en la villa, trabajo en un trabajo insalubre y encima atravieso violencias de género, mis actitudes individuales no van a hacer que cambie mi modo de vida. Hay todo un contexto que hace que mi vida sea una caca. ¿Cuántas veces como médicos, como profesionales de la salud, damos consejos e indicaciones a gente que no puede llevarlas a cabo en sus condiciones materiales de vida? ¿Cuántas veces le pedimos a gente que no puede elegir qué comer, que siga dietas evitando tal o cual alimento? O a jóvenes ocupados de escapar de las balas de otros jóvenes o de la policía que usen preservativos para evitar enfermedades que los matarían años después. Pero como todos sabemos que el completo, bueno, ahí sigue, perdón. Entonces, los únicos, perdón, esta no era. Hay que tener en cuenta esto, hay que tener mucho cuidado con los estilos de vida, ¿no? Hay frases ahora como que salen mucho en las redes sociales,
No pienses tanto, deja que la vida te sorprenda. La paz interior surge cuando uno aprende a amarse a sí mismo. La mejor manera de olvidar las cosas malas de la vida es aprender a recordar las cosas buenas. Todos sus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Todas estas frases no tienen sentido cuando vivís en la villa. ¿Qué paz interior podés tener? ¿Cómo te podés olvidar de las cosas malas cuando te violaron, te abusaron, sufriste abusos psicológicos en la niñez o inclusive en la adultez? ¿Qué cosas buenas? Bueno, siempre hay cosas buenas, pero ¿cómo le podés pedir a esas personas? ¿Cómo le podés pedir que crean sus propias oportunidades? Es muy difícil exigir eso. ¿Qué? Porque no tienen las herramientas que tienen otras personas para perseguir sus sueños. Así que mucho ojo con eso. No es aplicable a todas las personas. Por ejemplo, cómo se refieren los medios de comunicación. Esta fue una chica que asesinaron en Suárez hace bastantes años ya, que Clarín tituló la nota Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, como haciendo responsable a la víctima. Lo va a nombrar también Felipe Piña en su video, este concepto de el enfermo hace, el enfermo dice, esas son las frases que utiliza él, porque en salud se suele culpar a la víctima de que no supo cuidar su salud o fue irresponsable. Eso hace que revictimicemos a las personas, que las estigmatemos, que las estigmaticemos, perdón, que las condenemos, que las acusemos. No transmitamos a las personas oprimidas por la desigualdad de este sistema social la responsabilidad. La única responsabilidad en estilos de vida que te pueden traer un problema, no sé, busqué y pensé y se me ocurre a la gente que hace realmente deporte de alto riesgo, ¿no? Si le ocurre algún riesgo por andar haciendo parkour entre los edificios sin protección, por querer tirarse de una montaña empinada y le agarra una avalancha, bueno, ahí sí yo creo que sos plenamente estás en tus capacidades plenas para elegir, pero hay condiciones en la vida en las que no podemos elegir nuestro estilo de vida. Otra vez, ¿qué son las inequidades en salud? Es cuando frente a estas diferencias en la esperanza de vida y en la experiencia que vamos a tener de la enfermedad, que están dadas por los determinantes sociales, o sea, por estas condiciones en las que vivimos, no se interponen recursos, servicios, herramientas u opciones para que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a la salud. El término inequidad tiene una dimensión moral y ética. Se refiere a diferencias que son innecesarias, evitables, pero que además se consideran arbitrarias e injustas. Busque moral es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. La ética, y la ética parece que es ahí como muy parecido, es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. ¿Por qué es importante hablar de equidad? Los grupos más desfavorecidos tienen menos oportunidades de supervivencia y tienen una esperanza de vida más corta que los grupos más favorecidos. Hay diferencias en la experiencia de la enfermedad, de qué se enferman, cómo la atraviesan, cómo la resuelven. No todos tenemos las mismas posibilidades y esto es injusto, porque hay personas que la pasan peor y no depende de ellas. La equidad es que todos tengamos una oportunidad justa para lograr nuestro potencial en salud. De modo práctico, en la práctica, nadie debe estar desfavorecido para lograrlo en la medida que esto sea evitable. O sea, yo no puedo hacer una persona vieja que se vuelva joven, pero todas las condiciones que son injustas y evitables tienen que estar atravesadas por políticas públicas que nos permitan lograr nuestra potencial en salud.
Hay que crear las mismas oportunidades para la salud, y hay que reducir las diferencias en salud al nivel más bajo posible. ¿Cómo se alcanza la equidad en salud? Bueno, hay acciones que van a estar vinculadas o que deberían realizarse y estar vinculadas a mejorar la condición de vida de las comunidades, es decir, que apunten a los determinantes sociales de salud. ¿Se acuerdan cuando, no sé si es Testano, bueno, no me acuerdo, el señor grande que contaba en la disputa entre Pastor y Coach y Birkhoff, que dijo que para mejorar la salud hay que cambiar las condiciones de vida de las personas? Bueno, ganó Pastor y Coach porque estamos en un sistema capitalista, y es mucho más fácil comprar, distribuir remedios y mover la economía por ahí que redistribuir el poder, el dinero y los recursos para que todos tengamos mejor calidad de vida. Y esto, como es una desigualdad estructural, de la manera en que se puede interferir para que no haya tanta injusticia es a través de las políticas públicas. Entonces, para la equidad hay que modificar las condiciones de vida de las personas. Y por otro lado, hay acciones que se relacionan más directamente con el sistema de salud. Por ejemplo, hay que favorecer la accesibilidad, que todas las personas tengan el acceso a los servicios de salud a la misma calidad, que sean aceptables por estas personas y que la atención ofrecida para todos los sectores de la salud sea equitativa. La equidad en la atención de la salud, entonces, es que todas las personas tengan igual acceso a la atención disponible para cada necesidad, que puedan utilizarlo de manera igual para su necesidad, que tengan, por supuesto, la igual calidad de atención. No puede ser que personas tengan mayor calidad en salud que otras y que es injusto. Y que los servicios sean aceptables para la comunidad. ¿Por qué usamos el ejemplo de la población trans en estos determinantes sociales de la salud que condicionan la vida, que hacen que estas condiciones de vida que hacen que las personas trans mueran antes, que su expectativa de vida sea de 35 o 40 años? Vamos a unos ejemplos. No hay nada, vamos a aclarar algo primero, no hay nada en su condición de vida a priori, en su biología, en lo que hace una persona trans, que determine que su expectativa de vida sea tan corta. Lo que determina que su expectativa de vida sea tan corta son producto de una construcción social. Son expulsadas de su casa o no aceptadas. Estoy generalizando, pero la gran mayoría no es acogida y acompañada por su familia. Son segregadas, en la escuela reciben bullying, muy difícil seguir yendo a un lugar donde te sentís violentada. La familia también, muchas veces hay violencia física, ya igual la expulsión es una violencia zarpada, que tus padres te expulsen. Y no puedes terminar la escuela, va a haber un acceso limitado a tu educación, no vas a tener las mismas posibilidades de tener una educación que el resto de las personas. Son segregadas en la sociedad, violentadas por la sociedad, y que tengan menos educación y que la sociedad les segregue, hace que tengan menores posibilidades de acceder a un trabajo que muchas veces hace siempre que al no poder conseguir un trabajo digno y estable, estén sumidas en la pobreza, que muchas veces hace que terminen en la prostitución. Ni hablar del sistema de salud médico, pero el sistema de salud médico, o sea, no pueden ir por una gripe porque son maltratadas y expulsadas. En vez de salud, reciben violencia. Y son relegadas a realizar prácticas seguras dañinas para adecuar su cuerpo al género socialmente establecido. O sea, ni siquiera pueden ser personas trans y andar por la vida tranquiles porque para disminuir un poco, para ser más aceptadas, disminuir un poco la violencia, modifican sus cuerpos o para sentirse un poco mejor, pero en esta sociedad que te, te
te estigmatiza tanto, modifican sus cuerpos y como no tienen ni acceso al trabajo, ni acceso al sistema médico, utilizan prácticas inseguras que terminan, todo esto termina matándolas, todo esto es violencia. Y esto es injusto, esto es arbitrario, porque a estas personas les pasa y a otras personas no, es arbitrario. Esto es evitable y podría modificarse. Nada tiene que ver con su biología ni con lo que eligieron hacer de sus vidas, porque esto lo fue arrastrando la sociedad. Las formas de ver el mundo de la clase dominante se imponen mediante la hegemonía cultural. Esto lo habíamos visto en la clase pasada o en las otras clases cuando hablábamos de hegemonía y estas maneras de cómo hay que ser blanca, delgado, heterosexual, cis y bueno, demás, no, se imponen a través de la escuela, a través de la religión y a través de los medios de comunicación. Ya lo estuvimos charlando. Ahora les hago dos preguntas. ¿Qué decía hasta hace poco la medicina de la homosexualidad o de la transexualidad? Bueno, hasta los 90 era una patología. Estaba en el DSD, en el libro de las patologías, y la transexualidad era una disforia de género. Hasta hace muy poco era condenado por la salud, digamos, y ni hablar de los tratamientos que recibían hace años atrás. Vean, la chica danesa, eh, recibían hasta electroshock. Bueno, ¿qué dice la iglesia en general? Estoy generalizando de la homosexualidad y la transexualidad. Por supuesto que la condena tremendamente. Condena cómo te sentís ser, condena a quién decidís amar. Y esto no tiene nada de condenable. Acá les dejo una frase de Bertolt Brecht, que la estuvimos también compartiendo. Desconfíen de cómo estamos conformados, desconfíen del gesto más simple, más trivial, en apariencia sencillo. Sobre todo examinen lo habitual con lo que convivimos. No acepten sin discusión, sin pensar, sin repensar, sin cuestionar las costumbres heredadas. Nunca digan, esto es natural, para que todo pueda ser cambiado. Reconozcan la regla como abuso porque existe. Estamos en una sociedad desigual que tiene la regla como abuso a ciertos sectores de la sociedad. Y donde aparezca el abuso, pongámosle remedio. Bertolt Brecht. Bueno, entonces, recapitulando, una desigualdad es cuando algunas personas acceden al recurso y otras no, eh, porque sí, digamos, ¿no? Es injusto, es arbitrario, es evitable. La equidad es cuando le damos la herramienta que necesitan cada persona para acceder al recurso. Si la herramienta que le damos es la misma, no siguen sin poder acceder al recurso. La verdad que justicia social es que no haya diferencias, no haya que, no necesitamos, que no necesitemos diferentes herramientas para acceder al mismo recurso. O sea, hay que arreglar el sistema para ofrecer la igualdad de acceso tanto a las herramientas como a las oportunidades. Es el sistema el que es injusto, porque es desigual estructuralmente. Y este sistema se arreglaría si se pudiera repartir, distribuir de manera igual la riqueza, el poder y los recursos, pero para esto hay mucha resistencia, entonces nunca se va a llegar, porque es estructuralmente desigual la sociedad, a que eso suceda y hay que apelar a las políticas públicas. Entonces, para reflexionar, termina la ficha. En todos los ejemplos que se compartieron, vemos que para alcanzar la equidad en salud y disminuir las inequidades, son fundamentales políticas públicas que persigan la justicia social. ¿Qué otros ejemplos, los invito a pensar, se les ocurren de políticas públicas que generen equidad en salud? ¿Qué políticas públicas harían falta en este sentido? Vamos con el segundo tema, que es la accesibilidad al sistema de salud. Accesibilidad es la posibilidad de acceder a cierta cosa
facilidad para hacerlo. Accesibilidad, la definición más clásica, tiene que ver con la forma en que los servicios de salud se acercan a la población. ¿Qué articulan los servicios de salud para llegar a la población? Esta definición tiene en cuenta solamente a los servicios de salud. ¿Qué hacen los hospitales, los centros de salud, los equipos para llegar a la población? Pero ¿qué pasa con la población y les usuarios del sistema de salud? Si se considera que se trata solo un problema de la oferta del servicio, las representaciones, los discursos, las prácticas de la población no son necesariamente consideradas por los servicios a la hora de dar respuestas para mejorar la calidad. Vieron que en equidad una condición también era que los servicios de salud sean aceptables por la población. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son sus representaciones, cuáles son sus necesidades, porque si acercamos un servicio de salud que no le sirve a la población, porque nosotros creemos que es necesario, no va a funcionar. Entonces, la accesibilidad relacional tiene que ver con que hay un encuentro o un desencuentro entre la población y los servicios de salud. Esto es más simétrico, digamos, porque si no siempre pensamos que las posibilidades de todos están en las personas que tienen mayor autoridad, ¿no? Que deciden las cosas los maestros, los médicos. Y no, la verdad es que hay que darle identidad a los estudiantes, hay que darle identidad a los usuarios del sistema de salud. Es ineludible la inclusión de las prácticas de vida y salud de la población en cada estrategia para mejorar el acceso. No podemos decidir nosotros solos, si nos paramos desde el rol de profesionales de la salud, qué necesita la gente. Hay una relación entre los servicios de salud y las personas en la que tantos unos como otros contendrán en sí mismo la posibilidad o imposibilidad de encontrarse. Las barreras a la accesibilidad se clasifican en geográficas, económicas, administrativas y culturales o simbólicas, que significan lo mismo. Las geográficas van a ser por un problema geográfico, un accidente geográfico, una montaña, un río o una barrera construida por el hombre, como por ejemplo una autopista. Las económicas, por supuesto, hacen relación directamente al dinero, no poder ir hasta el sistema de salud porque está lejos y no tenemos plata para el transporte, o no podemos acceder a los medicamentos o a estudios. Las barreras administrativas van a tener que ver con cómo se organizan los servicios. Si los horarios son amplios, si hay turnos disponibles, si hay que hacer mucho papeleo para conseguir una prestación. Y las culturales o simbólicas tienen que ver con el imaginario social y las representaciones que tenemos, tanto del equipo de salud como la población. Ahora vamos a hacer ejemplos de cada una. Entonces, habíamos dicho que las geográficas, así como lo vemos acá, es, por ejemplo, un camino que se pone intransitable, impide el acceso, ponele a la salita. Si no hay rampas o hay rampas imposibles de utilizar, impide el acceso a las personas con movilidad reducida. Una autopista que, por ejemplo, no tiene un puente, o una autopista con un puente que no tiene una rampa, va a permitir también el acceso directo a un sistema, a la salita que esté del otro lado de la autopista, por ejemplo. Y económicas, bueno, hablamos así, el transporte, los estudios, los medicamentos, si no se pueden alcanzar por falta de recursos económicos, es una barrera también. Las administrativas tienen que ver con todas estas vueltas que tenemos que dar para acceder a un turno, por ejemplo, o a un servicio o a un estudio. Cuando el horario de atención es, hay que ir, hay gente que va, y esto lo sabrán ustedes, a hacer cola a las 4 de la mañana, porque la cola es inmensa, porque hablen a las 7 para poder acceder a un turno, porque dan nada más que 5 turnos. O porque no tenés el DNI o porque no vivís en el barrio. Estas son todas trabas que son administrativas. Y las barreras culturales tienen que ver con que, por un lado, por ejemplo, no tengamos en cuenta las necesidades y realidades de las culturas de cada población y violentemos sus creencias, y a su vez tienen que ver con ideas
que son discriminativas con respecto a la salud, a las personas, digo, perdón, a sectores sociales de la población que se da mucho en el sistema de salud. Y ya lo decíamos, la población trans tiene recibe muchísimo maltrato, indiferencia y violencia por parte del sistema de salud, inclusive pasa con las personas migrantes y con las personas pobres también. Entonces, de parte de la población también puede haber barreras culturales o simbólicas que no se acerquen por vergüenza, que no se acerquen por desconocimiento, que no se acerquen por timidez, que no se acerquen porque se sienten estigmatizadas, que no se acerquen porque reciben discriminación, violencia o agresiones. O sea, vimos que la accesibilidad es relacional, no tiene que ver solo con cómo son los profesionales de la salud o cómo se disponen los servicios o cómo es la gente, sino que hay una relación entre ambos. Para terminar, acá les propongo, y no se les voy a dar las respuestas, que piensen a qué barrera corresponde y si habla más de los profesionales o de la gente. Vamos con la primera. La salita brinda un taller para cuidados del recién nacido y el papá de Morena no va porque dice, no, esto es para mujeres, no es para varones. Segunda, Ramiro y Elena quieren ir juntos al taller de partos, pero el taller es destinado solo a las embarazadas mujeres, no pueden entrar los varones. En el Delta hay arroyos bajos que son bajitos y cuando baja el agua y bajante no se puede transitar ni con botes ni con lanchas porque les toca la hélice. María se levantó temprano para ir a la salita, pero esa mañana la bajante le impidió llegar porque no pasaba la lancha y ni siquiera podía ir con su propio bote. El consultorio de ginecología está en el piso de arriba, pero Lola no puede subir las escaleras porque está en sillas de ruedas. No hay rampas ni ascensor. Juana fue al control en la salita. Le pidieron el análisis de sangre, le indicaron una medicación y le solicitaron que saque otro turno para ver los resultados. El turno para los análisis de sangre se da los viernes a las 8 en el laboratorio del hospital. La farmacia abre lunes, martes y miércoles de 10 a 13 y la doctora atiende los jueves. Juana pensó que no podía faltar tantos días en el trabajo, o sea, el viernes para ir a sacar turno con el laboratorio, la farmacia un martes, un miércoles o un lunes, que no le coincide con el viernes, y la doctora un jueves. Entonces se fue, porque si le descuentan en el trabajo, esto pasa, me pasa a mí, 3 días de laburo, pierden salud también. A Sofía no le entregaron la medicación porque no llevó el carnet de farmacia, aunque la farmacia tienen una ficha donde la pueden buscar y se registra quién es y qué medicación se le entrega. La familia de Federico es de Chaco y viajó a Buenos Aires para atenderlo en el hospital que cuenta con la tecnología que Federico necesita para su tratamiento. Están parando en una pensión, pero el tratamiento es muy largo y ya no pueden seguir pagando la pensión. La población de la Salita que utiliza anticonceptivos está abandonando, está dejando el tratamiento porque el programa no manda y las personas no pueden comprarlos. Importante para reflexionar, una inequidad en salud no es cualquier diferencia o desigualdad, son aquellas diferencias en la forma y el momento de morir y en las experiencias de salud, enfermedad, que son producto de situaciones modificables y por eso son injustas. La equidad en salud apunta a que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial y desarrollo y no se encuentren con diferencias en el acceso y uso de los servicios de salud para su necesidad. Nos estamos viendo, estoy para lo que necesiten. Vamos a poner... ¿Cómo hago? Acá. No era acá. Perdón, sigo acá. Más de tener grabación salir. ¿Dónde está salir? Bueno, tener grabación.